Bueno, muchachos, vamos a ver un tema muy importante en lo que es instrumentos de medición, en lo que son mediciones eléctricas en particular, que es la clase de un instrumento. ¿Qué es la clase de un instrumento de medición? Bueno, un poquito lo hemos mencionado ya en la teoría, en el video anterior. Y la clase es el error relativo máximo en valor absoluto a fondo de escala. En alguna bibliografía por ahí puede decir es el error relativo absoluto. Y ahí uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo es esto? Si es relativo, ¿cómo va a ser absoluto? Claro, es que en realidad por ahí está mal traducido. Es el error relativo máximo en valor absoluto, porque el error relativo puede ser positivo o negativo, pero al tomarlo en valor absoluto es el valor absoluto de ese error relativo. O sea, la clase es un error relativo. Y relativo a fondo de escala, es decir, cuando el instrumento está hacia el final de la escala. Bueno, antes de analizar este ejemplito, vamos a ver qué son las clases de los instrumentos en sí. Cuando un instrumento es de muy buena calidad, es decir, que la clase es muy baja, fíjense que suena al revés, ¿no? Alta calidad porque la clase es baja, porque la clase es el error. Entonces, baja clase significa calidad alta. Cuando la clase ronda entre 0,1 y 0,5, estamos hablando de errores muy pequeños, se llama instrumento patrón. Es un instrumento caro, delicado y de muy buena calidad. Tiene un error muy chiquito. Cuando el error va, o sea, mejor dicho, la clase va desde 0,5 a 1,5, se llama instrumento de laboratorio. Esto es básicamente inaccesible para lo normal, digamos, el común de la gente y por qué no una empresa. El instrumento de laboratorio tiene que ver con un instrumento de muy buena calidad, de lo conseguible, de lo más caro, digamos, y de lo mejorcito. Los instrumentos de laboratorio son los que se usan para investigaciones normales, no investigaciones de ciencia avanzada, que se usa y tienen un error en este rango. Esos son los instrumentos de laboratorio. Después vienen los más, entre comillas, comunes, que son los otros dos. El instrumento que va de 1,5 a 2,5, como por ejemplo este, que tiene una clase de 1,5, son los instrumentos de panel, son los instrumentos que han visto ustedes en cuarto y quinto, que son los instrumentos que se ponen en el frente de un panel para indicar alguna variable a medir. Por ejemplo, bueno, hay un montón, ¿no? Pero voltímetro, amperímetro, cofímetro, batímetro, batiorímetro, frecuencímetro, y bueno, inductímetro, ohmmetro. Bueno, y finalmente tenemos los instrumentos por ahí de menor calidad, que son de clase que van de 2,5 a 5, que se llaman instrumentos de campo. Son los instrumentos que no tienen una medición, digamos, para una investigación, sino es solo para tener una idea de la variable que se está midiendo, y se llaman instrumentos de campo. Uno lo lleva al lugar donde va a hacer la medición y toma una medida, digamos, para un previo conocimiento, un pantallazo o una inspección general. La investigación más profunda se hace después con instrumentos de calidad superior. Bueno, para este caso en particular tenemos un miliamperímetro. Analicemos un poquito. Este miliamperímetro tiene un alcance de 50 miliamperes, es la medida máxima. Soporta 2 kiloohms de aislación, de edad de seguridad, como hemos hablado ya. Es un bobina móvil, este es el símbolo de un bobina móvil. Tiene una clase de 1,5 y mide tensión corriente continua. Vamos a analizar cuál es el error máximo en valor absoluto. Fíjense, error máximo en valor absoluto. Fíjense que va a ser la clase, que es el error relativo, por el alcance. Error máximo absoluto. ¿Qué significa eso? Bueno, recuerden que la clase es el error máximo a fondo de escala, es decir, cuando la aguja se fue al final. Entonces, estamos hablando de que es una clase de 1,5, esto significa por 100, ¿no? Dividido 100 para poder operar matemáticamente esto, por el alcance que son 50 miliamperios. Entonces, ¿qué nos queda acá? 1,5 dividido 100 por 50 miliamperios. Y me está dando más o menos, porque el error puede ser de para abajo para arriba, más o menos 0,75 miliamperes. Fíjense que este es el error que puede cometer
que puede cometer mi miliamperímetro, más allá de en qué parte de la curva yo esté midiendo, es el error que puede cometer. Por eso les traigo esta otra curva para que analicen. Esta curva que está acá es el error absoluto, el error relativo, perdón, que se está cometiendo. Fíjense, a medida que esta es la tensión, la corriente que se mide. En la clase en sí, que el error absoluto a fondo de escala es 1,5, que es un dato que es justo al final, donde el error relativo es más chiquito. ¿Por qué? Porque a medida que yo me voy hacia atrás en la medición, hacia la parte primera de la escala del instrumento de medición, como el error es siempre el mismo que puedo llegar a cometer, hacia atrás, como la medida es más chica, empieza a ser más significativo el error que la medida que cometo. Por eso hacia el inicio de la escala de mi instrumento de medición, el error relativo es porcentualmente, relativamente, bastante más elevado. Por eso una regla práctica en general se dice que el instrumento de medición es mejor usarlo siempre en los últimos 2/3 de la escala. En los primeros 2/3 el error es muy grande, ¿no? Entre comillas, el mejor error relativo se consigue justo a fondo de escala. Ese 1,5 es a fondo de escala. Vamos a suponer para este ejemplo, ¿cuánto me está diciendo? Fíjense, la I medida. ¿Cuánto vale en este ejemplo que le estoy dando acá? Fíjense que está midiendo, acá es 30, acá es 35, acá es 30, más o menos a ojo, 33,5. La I medida es 33,5 miliamperios, pero acá va aún más menos 0,75 miliamperios. Entonces es importante saber que además del error propio del ojo y el poder separador, o de que quizás yo no estoy mirando perpendicularmente el instrumento, además tiene el error propio de la clase del instrumento del que se trata.